Bueno, buenas noches a todos, a los que no saludé. Muchos Hola. me conocen, muchos no. Un poco la idea hablé con Rafa como para juntar a la gente, ya que estamos todos medios encerrados y lejos del agua, quizás hablar de algunas partes técnicas, que es lo que más me atañe a mí. A mi hermano la semana pasada, o hace 2 semanas, hizo una, más la parte práctica, digamos, estuvo muy buena. Así que un poco la idea nuestra era transmitir un poco las cosas que estamos haciendo en el estudio, como para darles una mano a ustedes y que vean cosas nuevas o barcos nuevos y cosas que se pueden hacer con sus propios barcos. Y todo para mejorar para la que volvamos a navegar. Así que un poco la primera charla que se me ocurrió y dije que puede ser interesante es la de armar una charla sobre cómo es el proceso y qué conviene hacer para optimizar un barco para correr. Siempre estamos hablando de los barcos del estilo de crucero regata. No vamos a hablar de barcos monotipos, no vamos a hablar de clases One Design, vamos a hablar barcos de crucero regata. ¿Sí? Optimizar un barco de regata pura o de fórmula es parecido, pero digamos que tiene sus diferencias. Así que vamos a hablar más de los barcos que podemos llegar a tener. Les pido, sí, que si quieren, ahora apaguemos... ¿Vos abriste esto? Yo no abrí nada. No hice nada. Bueno, está, no. Si quieren, cuando quieren hablar, ahí está. Se preguntan, no tengo ningún problema, abren el micrófono y me interrumpen. La idea es hacerlo un poco más... preguntas? No tanto yo hablando y exponiéndoles, pero sí lo que me interesa de esta charla es que no se queden con dudas y que cualquier cosa que quieran preguntar me la pregunten, no hay ningún problema. ¿Quieres preguntar algo o tenés que abrir la pantalla? Así que vamos a arrancar. Les voy a compartir la pantalla. Eso se te va a ir. Ahí están viendo la pantalla, están viendo todo. Voy a hablar y te vas a ver todo. ¿Y este quién es? Es un que está mirando también. Está de Fiore mirando. Esperadme un minuto. Ahí está. Me están mandando mensajes para que muteen los micrófonos. Si querés mandar un mensaje. Cierren los micrófonos. ¿Cuál cosa llámame, eh? Gracias. Qué lindo. Bueno, como les decía, la idea es arrancar con una charla como para optimizar los barcos para regatas. ¿Sí? ¿Qué es lo que creo yo que es optimizar un barco de regata? A ver, para mí, nosotros nos manejamos mucho en los clubes, todo el mundo habla, todo el mundo opina, uno camina por los varaderos y ve a toda la gente. Cada vez que sacan un barco del varadero tenemos un montón de opinators abajo del barco diciendo lo que hay que hacerle y lo que no hay que hacerle. Y cuando hablamos de un barco de regata o que están preparando para correr, cualquier cosa que nos equivoquemos y le hagamos mal al barco va a salir carísimo volver para atrás. O sea, a mí, en mi historia de ingeniero naval, me ha pasado muchísimas veces de tener que cambiar una quilla porque hubo alguno en el club que le dijo, cortala un poco por acá que el barco va a andar más. O sea, y no fue una, fueron un montón de veces. Y cambiar una quilla hoy día es algo que uno la puede cambiar si el resultado es bueno, pero le va a dar mucha bronca tener que cambiar toda una quilla porque se equivocó a la hora de decidir qué hacer. ¿Sí? Esa es una de las cosas que más escucho. La otra que más se escucha, y que todo el mundo seguramente lo ha escuchado, es bajate el rating porque el barco mide mejor. Otro grave error de los que tenemos en el río. Sacale peso porque el barco más liviano anda más, cortale las velas porque el barco va a medir mejor. Bueno, un montón de cosas que vamos a ir viendo o que ya hemos escuchado y que nos pueden llevar a cometer errores graves o que nos van a salir carísimos. O que muchas veces pasa de que hay gente que hace un esfuerzo enorme para mejorar el barco según lo que le dijo alguien y después se lleva un chasco y se desilusiona y deja de correr y mucho del causal porque el de deja de correr es porque todo el esfuerzo que le llevó a hacer esa modificación después fue tirado a la basura. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos, o yo considero que para optimizar el barco, ¿qué es optimizar el barco? Lo primero es mejorar el rendimiento. O sea,
el barco tiene que rendir más, tiene que andar más rápido, tiene que tener un mejor rating referido, relacionado con la performance que tiene el barco, tiene que ser más funcional, o sea, también parte de la optimización es mejorar la maniobra, por ejemplo, mejorar algo del interior que nos permita ser más eficientes en regata, obviamente mejorar el equipamiento, mejorar cabos, mejorar la pintura del fondo, mejorar el instrumental, que a esas dos últimas ítems hoy no nos vamos a dedicar porque están un poco más relacionados con la gente que hace cabos y con la gente que hace velas, y sí nos vamos a ocupar de la parte de relacionar con el rendimiento del barco, optimizar con el rendimiento del barco y con la relación rating-rendimiento. Entonces, para esto, si alguien tiene una duda, abra el micrófono y pregúnteme, no tengo ningún problema. Para esto nosotros lo que siempre hacemos, lo primero fundamental que tenemos que hacer es lograr de que el barco navegue bien. O sea, estar seguros de que el barco navegue bien. Muchas veces pasa de que uno se pone a optimizar un rating, vamos a saltar un punto, se ponen a optimizar un rating y el barco, el problema que tiene es que navega mal. Yo el último trabajo de optimización que hicimos en la oficina, que fue a fines del año pasado, teníamos este caso, justamente, era un caso donde el barco navegaba mal. Entonces, se gastó muchísima plata en tratar de optimizar un número que es un rating, pero el barco nunca pudo navegar ni cerca de ese rating. Entonces, fue toda plata que se gastó en cambio de velas, cambio de quillas, configuraciones del mástil, etc. Y no se llegaba nunca porque se partía siempre de que el barco navegaba mal. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de hacer navegar bien el barco. Obviamente tenemos que identificar todos los problemas, si el barco navega mal, y buscar una solución lógica. Tiene que ser practicable la solución, no podemos decirle al señor que tiene el barco que navega mal que lo tiene que tirar a la basura porque el barco, el casco es el malo, que muchas veces pasa. Entonces tenemos que buscar una solución lógica que se pueda, y hasta qué punto, evaluar hasta qué punto se puede mejorar ese barco. ¿Sí? Y si el barco navega bien, como hay muchísimos, o la gran mayoría de los barcos de río, que verdaderamente nosotros tenemos buenos diseñadores navales, si el barco navega bien, es identificar, hacer toda la evaluación para identificar los puntos débiles y las fortalezas de ese barco para mejorarle el rendimiento. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? Bien, sigo. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos mucho, lo que hacemos es mucho hincapié. Obviamente tratamos de navegar el barco, eso es lo primero que tratamos de hacer, es navegar el barco para ver nosotros en primera persona y con la tripulación que va a correr el barco, con la gente que corre el barco, ver en primera persona sus opiniones y sentir nosotros el barco. Por suerte, hace muchos años que navegamos, corremos regatas muy seguido, más formamos parte de tripulaciones internacionales, entonces tenemos esa facilidad de poder subirnos a un barco y poder identificar muy rápidamente de la parte práctica a la parte teórica cuál es el problema que le está sucediendo a ese barco. Y obviamente toda la información que a nosotros nos puede brindar la tripulación del barco, obviamente nos viene bien porque son los que están fin de semana tras fin de semana navegándolo y son los que ven mucho mejor que nosotros qué lo que está sucediendo al barco. Entonces, con esto nosotros tenemos toda una información a analizar, empezamos a fijar los objetivos, o planteamos mucho los objetivos con la tripulación, con todo lo que nosotros vemos con los objetivos del barco, dónde va a correr, tipo de regatas, el clima al cual va a estar sometido, los intereses mismos muchas veces son los intereses del dueño. ¿No? O sea, a veces te pasa de que el dueño... No ponemos la cara. Por favor, los que se conectan, cierren los micrófonos. Ir a correr determinada regata, o ganar determinada regata. Entonces, así analizamos todo, y ahí arrancamos el punto de partida y marcamos un rumbo hacia dónde van a ir todas las investigaciones y todas las optimizaciones que vamos a ir a hacerle al barco. ¿Sí? Hasta acá.
Bien, sigamos entonces. Bueno, ahora viene una parte más técnica del barco. Nosotros en toda la parte esta del estudio vamos a analizar los parámetros fundamentales de los barcos, de los veleros en este caso, que son desplazamiento, eslora en flotación, superficie mojada, el calado en una segunda instancia, superficie bélica, plano lateral y estabilidad. Todo el análisis de estos barcos, que son dimensiones principales de todos los barcos, las vamos a ir combinando para ir obteniendo parámetros que nos van a pasar a números lo que uno siente en el agua, a ver, las relaciones de velocidad, relaciones de estabilidad, un montón de relaciones que uno las siente en el agua y están todo el día funcionando, pero uno nunca se las pone a ver técnicamente. Entonces, decir, bueno, mi barco, a ver, este barco, a ver, en números navega mal con viento, en ceñida con viento, porque y se va a ver reflejado seguramente en un parámetro de que ese barco tiene alguna falencia por la cual con viento navega mal. Enseguida, no sé, por ejemplo, nosotros hacemos gráficos o análisis de la superficie bélica sobre el desplazamiento, la superficie bélica sobre la superficie mojada, desplazamiento eslora, hacemos varias relaciones del eslora que nos van a llevar a determinar cierta eslora dinámica que podemos llegar a, eslora en flotación dinámica que podemos llegar a tener con el barco en condición de navegación. Y todo se basa solamente en números. No vamos a hablar acá de ninguna simulación, más adelante las vamos a hablar, pero en los barcos ya hechos, generalmente nosotros, por lo menos con las herramientas que nosotros tenemos, no hacemos simulaciones del barco entero. Hoy día uno con programas de mecánica de los fluidos puede simular el barco entero navegando y dependiendo de la habilidad de la persona que hace la mecánica de los fluidos y de los objetivos y del gasto que uno quiere hacer, tienen resultados mejores, más fidedignos con la realidad, o resultados más indicativos que lo pueden llevar a uno a tomar alguna decisión sobre las modificaciones del diseño. ¿Querés comer algo? ¿Una picadita? Alguien quiere comer, no importa. ¿Una picadita? Digamos. Así que bueno, con eso nosotros vamos a ir analizando todos los parámetros, vamos a ir haciendo varias regresiones como para ir obteniendo opciones, y afinando opciones hasta llegar a una serie finita de opciones que vamos a analizar un poquitito más en profundidad para obtener los objetivos, o llegar a buen puerto con los objetivos que nos hemos planteado. ¿Sí? Una vez que hicimos todo el análisis, que tenemos todo el análisis hecho, vamos a tener una nueva configuración del barco, ¿no? O nuevas configuraciones de ese barco, ¿sí? Que pueden ser, a ver, no sé, por decir algo, no sé, yo ahí puse un barco diseñado por mí, en donde tenemos 2 quillas, por ejemplo, pero también podemos tener 2 superficies bélicas distintas, donde podemos tener 2 distribuciones de peso distinto. Entonces, ya en ese punto ya sabemos que el barco debe tener determinado desplazamiento, debe de tener determinada eslora en flotación. Es importantísimo el tema. Acá vamos a unir 2 cosas que se lo dije al principio, el desplazamiento y la eslora en flotación. O sea, hay gente que le saca tanto peso al barco que el barco mide, no sé, 20 centímetros menos en el agua. Y lo que marca la velocidad de los barcos, específicamente los barcos no planeadores y los barcos que tenemos acá, es la eslora en flotación. Entonces uno dice, no, mirá, le bajé al barco, le saqué los pisos, la puerta del baño, la mesa, le saqué todo, el barco flota como un corcho y no navega nada. Y decís, ¿por qué no navega nada? O navega solamente con calma. Sí, porque de repente el barco es mucho más corto, por la forma de la carena no llega nunca a estirar su eslora a la hora de navegar, y el barco quedó corto, el barco va a tener poca velocidad, o el barco quedó inestable, entonces con viento no navega. Entonces hay un montón de factores del hablar que nosotros analizamos técnicamente, y en el hablar popular son como que lo escucharon alguna vez y pueden cometer varios errores. El del peso, si le sacan el peso dentro, no sería tan problemático, porque pueden subirle las cosas lógicas otra vez al barco y no pasa nada.
pero ha pasado que gente, por ejemplo, no sé, le hace ventanas a las quillas, le cortan pedazos a las quillas, entonces el barco empieza a tener ciertos problemas que van todos atados a la quilla, y uno dice, pero si el barco es más liviano, sí, pero cala 20 centímetros menos, entonces el plano lateral no es el correcto, la estabilidad no es la correcta porque el centro de gravedad del barco subió, hay un montón de cosas que no hay que hacerlas tan a la ligera. ¿Sí? Entonces ahora lo que empezamos a hacer, todo esto que estamos haciendo, donde empezamos a definir nosotros el barco final con el que, o los barcos, las opciones finales con las que vamos a estudiar después más minuciosamente, obviamente las miramos en conjunto con un rating. Obviamente, estamos hablando de barcos que van a correr en algún tipo de fórmula. Entonces, nosotros por experiencia y por estudiar las fórmulas y por estudiar variantes de la fórmula, sabemos si el barco va a correr en una u otra fórmula de medición, para qué lado tenemos que ir llevando nuestros estudios y para qué lado tenemos que ir optimizando nuestro barco. Yo me acuerdo hace unos años, con el advenimiento de la IMS, mucha gente le agarraba y le sacaba estabilidad al barco. Y verdaderamente al principio de la IMS, sacarle estabilidad al barco hasta cierto punto te mejoraba de tal manera el rating, obviamente te hacía más lento el barco, pero te lo mejoraba de tal manera el rating que te convenía hacer más lento el barco. Hoy día en las fórmulas nuevas, eso se fueron mejorando y eso ya la gente, los diseñadores de la fórmula lo fueron viendo, entonces ya es más difícil mentirle a una fórmula. ¿Sí? Que era lo que pasaba lo que pasaba en el pasado. O sea, uno le mentía de que el barco era muy lento, por decir algo, y después el barco terminaba siendo más rápido. Entonces ahí uno le ganaba, lo que decían todos, que le ganabas a la fórmula. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos mirando siempre en conjunto todo, rating y optimización, y llegamos a un punto donde ya hay que reunirse con el dueño del barco, se plantean las... Ahí Norberto, ahí te dejo, termino con esto. Se plantean las modificaciones y se plantean las opciones que tenemos. Entonces tenemos estas opciones y después en conjunto se deciden, porque después ya va a entrar la parte de los presupuestos y de todo lo que hay que hacer para mejorar el barco. Sí, Norberto, decime. Norberto. A ver si lo veo. No sé, se fue Norberto. Debe estar muteado. Ah, abrite el micrófono, Norberto. Ahí. Bueno, estaba jugando. Sigo. Después si no al final vamos preguntando. No, ¿Así? estaba jugando con los comandos, ¿verdad? Ahí está. Decime, Norberto, ahí te... Para que te saco. Ahí estás al mute. Bueno. No, que Story estaba jugando con los comandos, por eso levanté la mano. Ah, listo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esto es un ejemplo hablando de todo un poco, esto es un ejemplo, una parte de la optimización que hicimos nosotros, son un par de fotos de lo que se vio, de cosas que tuvimos que hacer para optimizar un barco a fines del año pasado. A ver, es un barco nuevo, no vamos a decir quién es, pero bueno, son varios barcos que hay. Es un barco relativamente nuevo, diría que es de los últimos diseñados que andan navegando por el río. Y el barco lo habían probado bastante, habían corrido mucho, habían corrido con tripulaciones muy buenas, y el barco no lo lograban hacer caminar. Vamos a ver si ahora con las modificaciones, por ahora se vio bien el barco con las modificaciones que nosotros le hicimos. Pero al barco no lo lograban hacer caminar. Como pueden ver en la quilla de la izquierda, que es la quilla anterior del barco, la de la derecha es la quilla actual del barco, ya la habían modificado varias veces, ya se ven los cortes ahí. Es más, el barco venía preparado para que le saquen el tip de la quilla para hacerlo calar más o calar menos. El tip de esa quilla pesaba como 400 kilos. Entonces, o sigue pesando en los barcos que la tienen puesta. Dentro de todas esas, de
las cosas que vimos con el del barco y de las cosas que pudimos hablar con la tripulación ellos me decían mucho que a ellos les parecían dos cosas básicas, que el barco tenía mucha superficie mojada y que el barco no aceleraba. Esas eran lo que ellos veían, o sea, ellos siempre notaban, el barco sale de una virada y el barco se queda parado. El barco con calma es lentísimo, con viento más o menos va, pero con calma es muy lento. ¿Sí? Entonces, bueno, salimos a navegar en el barco, probamos, hablamos con todas las tripulaciones de los 3 barcos, muchísimos, yo estuve en contacto muchísimo con las tripulaciones de los 3 barcos. Es más, Alejandro Colla es uno de los coordinadores en Rosario que navega mucho con esta gente, así que era un feedback espectacular, de los mejores que te pueden tocar, charlar con Alejandro y ver cuáles son sus impresiones del barco. Es más, él navegó muchísimo en esos barcos, puso a punto los palos y todo, así que fue muy interesante y muy enriquecedor hablar con Alejandro, porque nos aclararon un montón de temas. Y ellos seguían con el tema de superficie mojada y aceleración. Cuando nosotros hicimos todo el estudio, superficie mojada no nos pareció algo terrible, no nos pareció para nada terrible, sí la aceleración, y lo que sí nos pareció muy malo era el desplazamiento del barco. El barco era por lo menos 500 kilos más pesado de lo que debiera ser. Lo primero que salió cuando empezamos a hacer todas las regresiones era el desplazamiento del barco. Y hablábamos con ellos y decían, no, pero no me parece que el barco sea pesado. Bueno, hasta que salimos a navegar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que sí, que el grave problema del barco era el desplazamiento. Que el desplazamiento era el que mantenía más hundido al barco, el desplazamiento era el que hacía de que genere una turbulencia impresionante en la popa. El barco hoy en día todavía arrastra un poco la popa porque es un barco que tendría que ser unos 30, 40 centímetros más largo, pero no lo es. Pero tenía muchos problemas relacionados con el desplazamiento. Y lo que ellos fueron probando en 2 de los barcos, en uno de los barcos fueron probando aumentándole la superficie bélica. Y en el otro barco, mejorándole el rating. Entonces, le cortaron superficie bélica. Y terminó corriendo con casi 4 o 5 metros cuadrados menos un barco que el otro. Lo cual era, el barco que había aumentado la superficie bélica empezó a tener problemas de estabilidad. Entonces el barco andaba relativamente bien, con 8 nudos de viento, y con más de 12 se volaba. Y el barco que no tenía superficie bélica no navegaba ni con 8, ni con 10, ni con 12, ni con 40 nudos de viento, porque llega un punto donde ya todos ponen la misma vela, o sea, el Genoa 13 era igual, lo que él cortaba era Genoa 1 y mayor, entonces el barco quedó muy, muy poco velado. Y fueron 3 juegos de velas, creo que los que gastaron como para llegar a analizar fehacientemente cuál era el problema del barco. Y el problema del barco era el peso. Repartido en 2 sectores, según lo que nosotros pudimos ver. Uno es la quilla, que la quilla fue, la que ven a la derecha es una quilla de una época de la IRC, de hace un par de años, o sí, 3, 4 años de la IRC, con mucha área lateral. Es una quilla entera de plomo, donde tenía la sección de la quilla era más ancha abajo, como no sé si se acuerdan, antiguos barcos de la York que tenían como más gruesa la parte de abajo de la quilla. Y esta quilla, digamos, aparte de ser pesadísima, que le agregaba mucho desplazamiento al barco, lo que tenía es que era tan ancha la quilla que la sección alar era muy ineficiente. Y hoy día tener una sección alar de quilla muy ineficiente implica de que el barco no acelere. Entre otras cosas, arrastre, hay un montón de cosas asociadas a no tener esa sección alar utilizada en las mejores proporciones. ¿Sí? Y lo otro que pudimos hacer, porque tuvimos la suerte de poder empezar a desarmar un poco el barco, los pesamos a los barcos sin quillas, pesamos las 3 quillas que fuimos a modificar, hicimos una buena investigación, gracias a los dueños que se prestaron a eso, era que el barco tenía mucho peso en la cubierta. O sea, mucho peso alto. Entonces, a pesar de ser pesado y tener una quilla enorme, el barco no tenía una estabilidad fantástica. Entonces, la primera solución que tuvimos que hacer fue
desarrollar la quilla que vemos a la derecha, que es una quilla, que es una pala de hierro con un bulbo de plomo y encima está alivianada en la parte de arriba. Porque teníamos que sacarle peso al barco, de alguna manera había que sacarle peso al barco. Entonces llegamos a eso. ¿Sí? Y con eso logramos de que el barco pese lo que tenía que pesar, o lo que nosotros creemos que tenía que pesar. Las relaciones de vela, vela-desplazamiento mejoró muchísimo, las relaciones de potencia del barco mejoraron muchísimo, y la quilla, a pesar de tener el bulbo, tiene una superficie mojada muy similar a la quilla anterior, es un poquitito mayor la superficie mojada de la quilla nueva, pero no mucho, pero con la disminución del desplazamiento el barco también perdió superficie mojada. Entonces, en el total quedó un barco que tiene un poco menos de superficie mojada que el anterior, quedó un barco que es más liviano que el anterior, ¿sí? Y quedó un barco que las flotaciones actuales, por la forma de la carena, hacen que dinámicamente el barco no haya cambiado su flotación. O sea, el barco mete toda su eslora, es más, si lo largamos 30 o 40 centímetros también la metería, mete toda su eslora en el agua. Así que no tenemos por una cuestión de eso. Y los por el peso menor. Micrófonos. El peso menor, la pala de la es bastante más eficiente que la anterior. Ahí ven, hicimos varias corridas del CFD donde simulamos a las dos quillas en entonces, hicimos varias corridas donde fuimos mejorando la quilla, obviamente para tener números que avalen nuestros estudios anteriores. ¿Sí? Y a todo esto, como siempre mirábamos al recto y mirábamos al recto, el barco midió, por lo menos en mi. Perdóname, una pregunta, Fabián. Fabián, Sí. una pregunta, Mario te habla. Sí. ¿Qué diferencia de peso hay entre la quilla de la derecha y la quilla de la izquierda? La quilla de la izquierda, la original, pesa aproximadamente 1.600 kilos, y la de la derecha 1.400. 200 kilos de diferencia. Sí, 200, son casi 300 kilos, 200, si no me equivoco, eran 273 kilos de diferencia. Y vos tocaste el desplazamiento tocando el peso de la quilla. Tocamos el peso, sí, tocamos el peso de la quilla y después tocamos cosas interiores. Por ejemplo, les hice sacar, los barcos venían con 300.500 baterías, les hice sacar baterías de adentro, movimos la posición de las baterías del barco, hicimos toda una redistribución de los pesos interiores de lo que podíamos, o sea, no se rompió nada del barco, solamente se movieron cosas que había en el interior del barco. Perfecto. Escuchame una cosa, ¿y en algún momento hablaste con el diseñador, con el que lo hizo el barco? Soy muy íntimo amigo del diseñador del barco, y no hablé porque está de viaje en Europa. Ah, perfecto. Sí. Bueno, listo, gracias, Fabián. No, es nada. Pero sí, se hizo, lo que no les había dicho, sí, se movieron dentro de las distribuciones interiores, lo que hablábamos recién con Mario, se movieron muchos pesos para tratar de equilibrar y de buscar el punto de equilibrio mejor del barco. Lo que sí no se hizo en este barco es el balance del barco, o sea, la diferencia, el balance estático, vamos a llamarlo, la diferencia entre los centros bélicos y los centros de empuje, se mantuvo porque todos los comentarios y lo que nosotros notamos estaba bastante bien. No, manzana. No. ¿Querés una manzana? Te doy. Un bocadito. ¿Qué es lo choto? Ahora que están comiendo una manzana. Agarra este. Bueno, Ese. ¿alguna pregunta más por acá? ¿Esto que tiene dos semillas? Bien, seguimos. Espera que... Ahí le hice yo el mute. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo llevamos todo esto de la optimización del barco, cómo lo vamos a llevar, porque después de todo esto es muy lindo, el barco lo hicimos muy rápido, el barco lo mejoramos por todos lados, pero después tenemos que ir a correr en una fórmula de handicap. ¿Sí? No me voy a poner a explicar, vamos a ver un poquito por arriba las diferentes fórmulas que hay. Básicamente tenemos dos tipos de fórmulas.
están los tipos de fórmulas que calculan o predicen la velocidad del barco y que en función de eso sacan cuánto, a ver, hablando mal y pronto, sacan cuánto vos tendrías que haber tardado en tu regata o cuánto tenés que tardar en tu regata y con tu tiempo real te sacan tu tiempo corregido. Que es el caso ex-IMS, hoy día la ORC. Y después están las fórmulas como la FIC o la IRC, hay varias más, que tienen un factor multiplicador, que son fórmulas más empíricas, que parten sí de estudios de programas de predicción de velocidad, y después terminan poniéndote un número que te dicen, bárbaro, tu tiempo corregido es este número por el TCC, por tu tiempo real. ¿Sí? Esa fórmula, en el caso de la IRC, que yo conozco bastante bien porque he diseñado varios barcos en IRC y corro anualmente en IRC, fueron mejorando muchísimo con el tiempo y se hicieron fórmulas muy justas, te diría hoy. O sea, hoy día en una flota muy heterogénea de barcos, hay muchos barcos, o sea, barcos, vamos a hablar, barcos buenos, hay muchos barcos buenos que pueden ganar regatas en diferentes condiciones. ¿Sí? Que en otras épocas no pasaba. Vos tenías el caballo del comisario con calma, tenías otro barco que ganaba con viento, tenías el barco que no podía ganar nunca. Bueno, hoy día se mejoraron mucho esas fórmulas. Tienen sus pros y sus contras. A ver, la ORC yo creo que hoy día es la fórmula más avanzada, o hace muchos años es la fórmula más avanzada, te está calculando la velocidad del barco. Nosotros en el estudio tenemos programas de predicción de velocidad del barco que son más avanzados que los del ORC, pero digamos como que el programa de predicción de velocidad del ORC es muy bueno. O sea, hoy uno puede agarrar su barco y ver a qué velocidad va a navegar y va a estar muy cerca de los targets que te dan en el certificado del ORC. Y después tenés las IRC o las FIC, que son fórmulas que tienen esa parte de libre albedrío, que a alguien dentro de la oficina se le ocurrió cómo poner ese número, que todavía uno no lo puede controlar. Y a pesar de que se pueden hacer pruebas, en el caso de la IRC se pueden hacer pruebas, no te dejan hacer pruebas paramétricas como para que vos intentes, como diseñador, intentes buscar cómo es que está calculando el rating, es la fórmula. Así que uno trabaja más por aproximaciones, pero se llega a muy buen puerto. Digo. Entonces, dicho esto, ahora tenemos que ir con nuestro barco optimizado o no optimizado para esa fórmula. Y acá viene otra de las cosas que les contaba al principio, que todo el mundo habla. Mejorar el rating es bajar el número. Siempre. O sea, en el caso de la IRC, bajar lo más que se pueda el número. El TCC, en el caso de la FIC lo mismo, y en el caso de la IMS o la ORC, es un poco más complicado porque hay que buscar en dónde mentirle a la fórmula de que el barco es verdaderamente, que ella piense que el barco es lento y el barco verdaderamente no es lento. Es un poco más complicado, sobre todo que la fórmula está mucho más exacta últimamente. Pero en el caso de las otras dos, que es donde la mayoría de nuestro río corre, en el caso de la FIC más que nada, pues mi IRC acá es una lástima que no corra nadie, todo el mundo le intenta bajar el barco. ¿Y cuál es el mejor rating que tiene el barco? La realidad es que el mejor rating que tiene el barco es el que puede defender. O sea, si yo hago un barco que tenga un rating tan alto, que no lo puedo, por más rápido que sea el barco, pero ese rating es altísimo y no lo puedo defender, no sirve. O lo empeoro tanto al barco y le bajo tanto el rating que no puedo ganarle a nadie, tampoco sirve. No sirve por dos factores. Una, porque el barco nunca está navegando en su rating. Y lo otro es que no demasiada gente analiza en cuál es la verdadera posibilidad que tiene el barco y en qué aguas tiene que correr el barco. O sea, a mí una vez, Julio Lavandera, cuando yo era chico y estábamos corriendo con el barco de mi papá, cuando hicimos, me acuerdo que había cambiado el barco, fue algo que fue muy claro. Me dice, mira, vamos a poner al barco a ser el más rápido de la serie B, en lugar de ser el más lento de la serie A. Y era muy simple, vos largás una regata como el barco más lento de la serie A y corriste toda la primera ceñida, hablando de un barlovento sotavento, atrás del desvente de todos los otros barcos. En cambio, si sos el más rápido de la serie B y podés defender tu rating, largaste la primera regata y en velocidad vas a estar adelante y vas a poder decidir la táctica y vas a poder decidir cómo correr y no tener que escaparte de los desventes de los barcos más rápidos. Entonces,
Eso es algo que es súper importante, o sea, saber dónde uno quiere correr. Hay veces que uno está en el medio de la flota y no tiene tanta cintura, digamos, como para modificar el barco lógicamente y llevarlo o a la otra fórmula o a la fórmula que le sigue para abajo. Es muy difícil. Pedro Campos en España ha sido un maestro de esto, ha corrido, vos veías barcos optimizados por Pedro Campos, decías cómo el tipo este puede correr con ese barco en la Serie B, en la C o más abajo, sí, generalmente en cualquiera de las dos más grandes, y decían, no puede ser, estaban todos los Sinergia 40 en la A y él estaba en la B, o estaban, no me acuerdo, los Rodman 42 en la A y él estaba en la B, o todos en la B y él estaba en la A. Y el tipo era un maestro en hacer ese tipo de modificaciones, y bueno, ha ganado infinidad de regatas alrededor del mundo. También obviamente apoyado por una buena tripulación, pero tenía esa cintura o esa visión de modificar barcos como para llevarlo, entender en dónde tenía que correr el barco. Eso es súper importante, o sea, hay que entender en dónde tiene que correr el barco. O sea, si uno tiene un Pandora 31, que es alucinante y pretende ganarle a todo el mundo en la Serie A haciéndolo más rápido, y llega un momento donde el barco tiene 31 pies, llega un momento donde el barco, por más bueno que sea, va a tener su limitación. Lo mismo que si uno intenta bajarlo, le va a pasar lo mismo, el barco va a ser tan lento que no va a poder andar. Al barco volviendo al barco anterior que optimizamos, le había pasado algo por el estilo. El barco tenía un rating IRC de 1.012, o sea, el tiempo real por 1.012, y se lo habían bajado a 1.001, bajándole la vela. Y el barco no navegaba ni en 900, o sea, ni en 900 navegaba. Entonces, todo ese rating que le habían bajado al barco había sido totalmente contraproducente, o sea, había sido castigando al propio barco, ¿sí? Ahora el barco volvió a 1.012 y por lo menos se lo vio navegando, o sea, lo que vimos ahora es que el barco está navegando donde debiera navegar. Después, si uno corre mejor o corre peor, es otra cosa, y ahora arranca el proceso, o ya había arrancado el proceso de ir optimizando lo más finito al barco, ¿sí? Porque hasta ahora lo que habíamos hecho solamente nosotros, mirando un poquito el rating, pero lo que habíamos hecho era tratar de modificar y hacer navegar bien al barco, que era lo que no se había logrado antes. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna? ¿Dudas? Nada. Bueno, entonces, acá ya a lo que fuimos llegando es, nosotros vamos así como redondeando conceptos y vamos a ir avanzando en algunos. Logramos hacer de que el barco navegue bien, buscamos los puntos fuertes y los puntos débiles y los modificamos, y empezamos a lograr un buen rating del barco, ¿sí? Y vamos a volver a la parte técnica, todavía no navegamos con el barco. Ahí lo que nosotros hacemos mucho es ya ir más finito, y ahí ya empezamos con el rating y con todas las optimizaciones finas que se le pueden hacer al barco. ¿A qué me refiero finas? Por ejemplo, en el caso de las quillas, voy a volver un poco para atrás a las fotos anteriores, a la foto esta. En el caso de cuando hicimos el diseño de la quilla, nosotros sabíamos que la quilla tenía que pesar, como dijimos recién, 1.400 kilos, el centro de gravedad tenía que estar en determinado lugar, no nos podíamos pasar de determinada superficie mojada, y tampoco nos podíamos quedar cortos ni pasar de determinado plano lateral, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dentro de todos esos parámetros, nosotros en el estudio manejamos, con el programa de mecánica de los fluidos, hemos desarrollado 3 perfiles alares para las quillas, también tenemos para los timones, pero en este caso fue la quilla, que tienen eficiencias diferentes en diferentes condiciones. Entonces, ya ahí era ponerse a evaluar muy minuciosamente cuál era el perfil alar, o sea, ya sabíamos que los parámetros básicos del barco estaban, ahora teníamos que sacarle ese poquito más de velocidad que queríamos sacarle, sin que nos modifique un rating, sin que nos modifique nada, digamos. Y ahí es donde empezamos a hacer todo el trabajo de desarrollar con mecánica de los fluidos todos los perfiles nuevos del barco, ¿sí? Una vez que terminamos con eso, se planteó la quilla, se mandaron a construir y se le pusieron en los barcos. Y obviamente tuvimos que hacer todo el seguimiento, fue difícil acá en Argentina lograr que una fundición nos haga la quilla que nosotros pretendíamos, porque estábamos hablando de muy pocos kilos de diferencia, o sea, necesitábamos un bulbo lo más grande posible, o dentro de cierto punto lo más grande posible, y
las fundiciones acá en Argentina te decían, sí, no, yo compro el plomo al que vende caños, que pasa al chatarrero que vende caños, y a nosotros no nos hacía falta, no necesitábamos eso, nosotros necesitábamos un plomo con determinada densidad. Entonces eso fue un poquito unas vueltas que tuvimos que dar, pero finalmente se logró. Las 3 quillas que se hicieron entre las 3 variaron creo que en menos de 3 kilos de una a la otra, o sea, hubo de la más liviana a la más pesada hubo 3 kilos que estaban en el bulbo, y el resto salió todo perfecto, o sea, tuvimos una diferencia de 5 kilos respecto de la que nosotros habíamos calculado, lo cual para acá, para Argentina, y para una quilla que no está mecanizada, que fueron fundidas con molde y sin mecanizar, nunca me había sucedido. Así que hicimos un poco eso, se optimizó eso, y después, navegando y viendo un poco con el barco, hicimos lo que hablé recién con Mario, que fue mover un poco los pesos de adentro del barco para acomodarlo a toda la parte de a la nueva configuración de quilla y bulbo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Nada, estamos. Bueno, seguimos. Entonces. Fabián, Sí. te vuelve Mario a preguntar. Dale. Ese agujero cuadrado que le hiciste a la quilla, Sí. ¿ese para qué le hiciste? ¿Para sacar superficie? ¿Para sacar peso? No, eso va, ese es el día que llegó de la fundición. Ese es para sacar peso, eso fue todo tapado, eso está todo tapado y tiene todo el fading que tiene la quilla. Claro, Claro. Sí, no, eso no queda ahí, no, eso es terrible. No, nosotros teníamos que sacar peso a la quilla por el problema que teníamos de la cubierta pesada, o sea, teníamos que bajar el centro de gravedad, porque si no nos quedaba el barco muy poco estable. Y el barco lo que tiene una particularidad, que por la forma de casco, cuando pasa determinado ángulo de escora, el barco tiene un arrastre, tiene una resistencia en la popa que es abismal, pero abismal. Entonces, teníamos que tratar por todos los medios a no llegar a ese ángulo de escora. Lo cual es muy difícil, digamos, porque después es una cosa de trimado, pero es algo que vamos a ver ahora con Alejandro cuando empecemos a probar a los 3 barcos juntos, porque están, como en Rosario están sin agua, están los 3 barcos sin agua, en tierra, hay uno solo que está en tierra pero en amarra, es probar un poco las puestas a punto, salir a probar las puestas a puntos para todavía afinar más todo el proceso ¿Sí? Ok, gracias. No, de nada. Pero digamos que no es lo mejor hacerle ese agujero. A ver, no es lo mejor hacer ese agujero. Porque lleva muchísimo trabajo después hacerlo. Pero bueno, era la solución, se habló con los dueños, estaban de acuerdo en hacerlo. Sí, y creo que el agujero salió en la primera propuesta que les hice, ya la quilla tenía el agujero porque era lo que se llegaba a eso, digamos, o sea, todos los números te llevaban a Roma. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Arquitectos navales, estudiantes de arquitectura naval, pregunten que estoy acá. Esto lo vimos. Pues ya estamos como para las preguntas finales. Todas las dudas. Nada. Para que me pongo yo. Para que ahí vuelvo a verlos. Bueno, está todo claro. Salvo Mario, el resto estuvo muy callado. A ver, esto de lo que hablamos recién es aplicable a todos los barcos, o sea, no hay ninguna limitación, digamos. En puntos más, puntos menos, o cosas más, cosas menos, hay barcos que los barcos más viejos son más complicados un poco de optimizar y los barcos más nuevos son un poco más fáciles de optimizar. Más que nada por las diagramaciones y las formas constructivas, no por otra cosa. Pero es aplicable a todos los barcos. Y es un proceso que nosotros vamos haciendo en el estudio. Determinados barcos implican otro tipo de estudios. Cuando se puede hacer y tenemos las formas de carena del barco, se hacen estudios ya del barco completo, barco con casco completo con quilla y timón.
Es muy bueno también estar apoyado por la velería, que es el que después uno va a hablar bastante para decirle, mira, congeniar bastante lo que uno pensó para las velas de ese barco, o las modificaciones de las velas de ese barco, junto con todo el software y con todo el apoyo que hay, que uno le pueden brindar las velerías. Así que eso es una tarea bastante en conjunto. O sea, después de toda esta parte técnica y de toda la parte donde uno modifica el barco, entran en juego muchas cosas y mucha gente, obviamente que uno decide hacerlo, como para lograr todo el objetivo y llegar a ganar las regatas que uno quería ganar. ¿Sí? Así que bueno, Rafa, Fabián, decime. bueno, supongo que todo esto puede ser, como recién dijiste, en cualquier tipo de barco. Por ejemplo, en un Pandora 28 se... ¿Te me acordaste? Sí, en un Pandora 28, en cualquier tipo de barco vos lo podés hacer. Hay barcos que verdaderamente, yo qué sé, vos ves barcos que verdaderamente los notás o que corres contra ellos y te das cuenta, este barco necesita hacerle algo. Hay otros ¿Escucharon? que verdaderamente no. Hay otros barcos que no. Y también hay que ver, porque a ver, en los barcos más viejos, lo que a veces pasa es que vos decís, mira, ves cualquier, a ver, hablando de quillas y timones, vamos a hablar de las partes que se pueden, porque uno no va a cambiar el mástil, o no le va a cambiar el casco al barco, pero sí podés cambiar una quilla y podés cambiar un timón. En los barcos más viejos hoy día, la diferencia que hay en conceptos, en perfiles alares, en desarrollo, en quillas y timones, es infernal. O sea, pensá que en los barcos anteriores a, no te voy a decir los 2000, pero sí, mediados de los 90, esos barcos usaban perfiles alares que están publicados en un libro que hicieron los norteamericanos, están ahí y sacaban el barco. Es más, hay muchos diseñadores que hoy día siguen usando los libros. Mirá, se los muestro, es esto. Los perfiles alares salen de acá. La mayoría de los barcos que están en el río, salvo los de Frers, sacaron los cosos de acá. Los de Frers no. Germán siempre, yo que tuve la suerte de trabajar unos cuantos años con él, te digo que Germán siempre desde barcos de la década del 80, mismo yo me acuerdo, la quilla original del Picasso de mi papá, tenía un perfil desarrollado para ese barco. En realidad para el FAST 36, que era un barco brasilero. No era ningún perfil alar de quilla así de stock que uno saque de un libro. Pero vos hoy día agarrás una quilla de, no sé, ¿qué barco puede ser? Un Pandora 34, que si no me equivoco es un NACA 63, y la comparás con un perfil de estos nuevos, y nada que ver. Y estamos hablando de un barco excelente, ¿no? Pero hoy día se mejora muchísimo eso. Pero es un barco que ya tiene sus años. Pero sí, hoy día esto se puede llevar a cualquier barco, lo puede llevar a cualquier barco. Hay que ver si después vale Pandora 3, un Pandora 390 que tiene alar, ¿qué opinas? Y el Pandora 390 que tiene alar, yo creo que si le sacás la quilla es otro barco. Es más, creo que navega mejor sin quilla que con la quilla esa. Hablando mal y pronto. Sí, esas quillas fueron una época, fueron una sensación, creo yo, no sé. Salió el Australia 2 con una quilla en el 83, con una quilla con alas, estudiada por el mejor hidrodinamicista de todos los tiempos, sigue siendo. Todos le pusieron alas a la imaginación y le pusieron alas a todo. Y la verdad, no sé cuál es la ventaja. No sé. Gracias. Había varios, porque después estaban las quillas en tándem del Cobra 1000, me acuerdo. Y eso también fue otra época. Un barco que a mí me encantó toda la vida, me encantaba el Cobra 1000. Y los Cobra 1000 que cuando empezaron a cambiar las quillas y les pusieron esas quillas elípticas andaban muchísimo más. Me acuerdo que en el club, en el Barlovento, estaba el Cobra, estaba el primero, que creo el azul, que tenía quilla en tándem, si no me equivoco. Exacto. Sí. Sí, Del Gallego Galán. Del Gallego Galán. Claro, un barco espectacular. Pero sí, fueron conceptos. Yo te digo, hoy día yo creo que se ven, hoy día todos los conceptos y los cambios que se ven en los barcos están apoyados mucho más por la tecnología, ¿no? Antes a algún diseñador se le ocurría o tenía algún tipo de habilidad y la hacía,
y se probaba. Hoy día, yo qué sé, uno ve los barcos de Juan K., ¿no? Los nuevos barcos de Juan K. desde ya hace unos años y dice, este tipo está loco. Y este tipo no está nada loco. El tipo invierte millones en investigación, tiene mucha creatividad para llegar a lo que dice, pero es impresionante lo que él logra. Y vos ves el barco y decís, no, pero esto hace 10 años es una locura. Y no es una locura. O sea, hoy se llegó a demostrar técnicamente que formas de él, o hablo de él porque es como el más radical del momento, digamos, ¿no? Esa forma libre, y eso va todo apoyado por la técnica. Antes yo veía los planos cuando entré a trabajar en FRERS, iba a las planeras antiguas y quizás un barco tenía 5, 10 planos, con 3 detalles y 2, 3 números, y después iba Germán y te hacía una maravilla. Y hoy día tenés cientos de planos y cientos de detalles y cientos de cálculos que te avalan todo tu barco. Sí. Creo que tenés preguntas en el chat. No sé, A ver. me parece. A ver. Sí, abrí el chat. Abro el chat. A ver, de Lucas Vico. Ah, si yo puedo mutear a todos, sí, ya los muteé. Cierro los micrófonos. Mariana Rodríguez busca, a ver qué A te ver, hace una pregunta. ¿cuál es la optimización más radical que me tocó hacer? Exacto. No me... Por ahora, así radical, no, más que cambiar quillas, cambiar timones, no. Sí he ofrecido, por ejemplo, cambiar mástiles, pero como decir, mira, me parece que el mástil, por ejemplo, ya sé cuál es la más radical que me tocó, fue en un Moon 36 de la Armada chilena, que el Chile estaba usando estaba usando Orca International, los primeros 2 años de Orca International, y decidieron cambiar a la fórmula IRC. Y lo que les propuse fue correr el mástil 40 centímetros para atrás. Y tuvimos que romper todo el barco. Fue una masacre. El barco quedó buenísimo, después vino un temporal y lo rompió todo, se fue arriba del escollero y quedó en pedazos. Pero sí, creo que esa fue la más, porque tuvimos que romper el barco, porque después cambiar una quilla es sacar una y poner otra, no sé, tapar agujeros para los bulones nuevos, pero no mucho más de eso. A Ahí ver, tenés una de Lucas. Lucas Suárez. A ver. Bueno, ahora vamos a hablar con gente, estamos acá de iguales. Más o menos, tete a tete Por vas a supuesto, hablar. y gente que le gusta navegar. No, a ver, ¿qué me gusta? No, me parece espectacular. Los foils me parece una revolución. A ver, verlos. Ahora les voy a opinar primero como alguien que le gusta navegar. O sea, verlos andar a las velocidades que andan colgados de un foil es impresionante. Yo no sé si me animaría a andar en uno. Me parece espectacular, me parece que debe ser impresionante. Los tipos andan por los 40 bramadores colgados en un foil. Yo creo que todos pudieron ver de la regata anterior esa filmación que hizo la Marina Francesa entre el Hugo Boss y el Banco Populaire. Es algo que no se puede creer. Pero me encantan, me parece que todavía le faltan una vueltita de tuerca, pero se está llegando a algo que es impresionante. O sea, no sé, es algo impresionante. Me encanta. Y me parece que es un desafío bastante grande. Yo había empezado a hacer algo, pero en el Mini Transat, ese que ya voy a hacer una reunión para los del Mini Transat, en el Mini Transat que yo diseñé, en algún momento me puse a dibujar algo porque digo, si el barco, como me lo quería hacer para mí, la realidad, dije, si el barco es para mí, voy a empezar a probarlo, voy a usar como dummy. Y una de las cosas, había empezado a dibujar unos foils para en algún momento, después de navegado, hacerle el cambio. Pero no, me parece increíble, la verdad, volviendo atrás, me parece increíble lo de los foil. Me parece que hay una necesidad de... O sea, ya el estudio de diseño naval ya pasa a ser un diseñador, más todo un grupo atrás de ingenieros y de profesionales que entienden cada uno en su materia, que hasta hace unos años no existía. Ya hay especialistas en todo, o sea, ya hoy día los estudios de ingeniería naval, ya vos tenés especialistas en cada centímetro cuadrado del barco. Y tenés mucha cooperación después con velerías, con proveedores, o sea, ya es mucho. Sí. Una pregunta, a ver, Nicolás. Tengo que hacer menos tierno mi bar, con 30 pies, ¿qué aconsejás?
Ponerle peso en el bulbo del quillote o lingotes en la centina. Me dicen que tengo una... Bueno, esa es otra cosa que acá también en una época se usó mucho, ¿sí? El tema de cargar los barcos con lingotes de plomo en la centina. A ver, para hacerlo más, si uno le tiene que agregar estabilidad al barco, el peso tiene que estar abajo, ¿sí? El tema de ponerlo abajo hay que tener un poco de cuidado también, porque hay mucha gente que le agrega bulbos, le cambia las quillas, pero nunca le hicieron un estudio estructural al barco. Entonces, después se terminan rompiendo los barcos. O el barco tiene algún tema con, por ejemplo, vamos a hacer algo fácil, uno le cambia la quilla, el barco le aumenta la estabilidad mucho, ¿sí? Le agrega un peso con una quilla con bulbo. Los obenques ya tienen que aguantar mucho más, porque toda esa estabilidad que le agregó al barco es que aguante más vela, que escore menos, que el momento adrizante del barco sea mucho mayor. Entonces, hay que tener cuidado con un montón de cosas. La estructura del barco para que aguante todo ese peso que le agregue abajo, y toda la parte de la arboladura para que o sea, que pueda aguantar todas las nuevas cargas que va a sufrir ese barco. ¿Sí? Pero lo mejor es agregarle peso. Obviamente, si uno le quiere agregar estabilidad, es peso abajo. También el tema del peso abajo le agrega cabeceo al barco. Hay que tener cuidado con eso. También un poco la pregunta de Nicolás. Entonces, si uno le quiere agregar peso, estabilidad es peso abajo. Si uno quiere disminuir el cabeceo, sí, puede centralizar más los pesos y ponerle ese lastre en la centina. Los barcos, yo me acuerdo que había barcos. ¿No? Yo hice una optimización una vez de un Beneteau 36-7 en Chile, en el que yo corría, que le habría agregado 300 kilos en la centina. Y el barco era mucho más pesado, era 300 kilos más pesado que el resto. Pero había mejorado tanto la navegación con ola que valía la pena tener esos 300 kilos más. Era impresionante. Un caso muy especial, en Chile hay mucha ola, el barco cabeceaba mucho, y era un barco excelente, pero el barco es el Aqua Gravity, que está allá en Chile, y el barco había mejorado muchísimo. Y acá en Argentina te digo que centralizar los pesos siempre rindió. Yo creo que siempre rindió, pero el tema es ese, vos podés centralizar los pesos y poner plomo en la centina para que el barco cabecee menos, pero no te podés quedar sin momento adrizante para poder llevar toda la vela que querés llevar. Eso es importante también. Bien. Estoy yendo para arriba. Esto y cómo afectó la grilla, el cambio... creo que debemos estar hablando del barco que ya les conté, de cómo afectó la grilla. Bueno, el barco estaba recontra sobredimensionado, y si pudieron ver, tenía como una zapata grande en la base donde se apoya la quilla, entonces el barco no sufrió nada, la verdad no sufrió nada el tema del cambio de quilla. Sí, el centro de gravedad se fue abajo, los momentos sobre la grilla fueron mayores, pero también era un poco más liviana la quilla, entonces más o menos estuvimos cerca. Y el barco muy pasado. Y lo que hice fue que los bulones de la quilla nueva coincidan con los bulones de la quilla anterior. Entonces, dentro de todo, en algún barco fue muy poquita la diferencia. ¿Sí? A ver, bueno, Lucas ya está. Luciano dice, entre las versiones de un barco con bulbo y quilla más corta y otras sin bulbo, ¿cómo comparás la performance versus el rating? Mirá, depende de infinidad de factores. A ver, la función del bulbo es básicamente bajar el centro de gravedad y darte más estabilidad. ¿Sí? El bulbo tiene, esa es la fundamental. Después te sirve de algo que te elimina el tip vortex. El tip vortex es un vórtice que se forma en la punta de la quilla cuando pasa agua del lado de mayor presión, o sea, el de sotavento al de barlovento, se forma como un vórtice. Es el clásico vórtice que muchos pueden haber visto cuando aterriza el transbordador espacial, que hace como un rulito en la punta de las alas. Bueno, es eso, no es mucho más que eso. Entonces el bulbo te sirve de end plate y te corta ese vórtice. La diferencia de rendimiento con o sin es muy poca. Lo que sí te aumenta es la estabilidad del barco, y ese es el extra de velocidad que te da. Pero, a ver, te aumenta bastante toda la parte de rozamiento porque el bulbo tiene muy buena superficie mojada. Así que te termina mejorando básicamente por el aumento de, ¿cómo se llama? De estabilidad que te permite tener más velocidad. Y respecto de las fórmulas penalizan siempre las quillas con bulbo.
siempre las penalizan. La ORC o la IMS te toman una distancia y te agregan al calado una parte del bulbo que sobrepasa el ancho de la pala de la quilla. La IRC y la FIP calculo que es igual, no estoy muy entendido de la FIP, pero calculo que es igual. La IRC lo que te toma es, dice, va a ver, tu quilla es de alta relación de aspecto y con bulbo, entonces te va penalizando de acuerdo a las quillas. Cuanto más fea la quilla es, menos te penaliza la IRC, así hablando fácil. Pero generalmente te conviene. Hoy día los bulbos andan muy bien. Lo que no te conviene, que se vio alguna vez, por ejemplo, el Beneteau 35, es poner una quilla liviana con bulbo. Eso no te conviene. Por ejemplo, el Beneteau 35 tenía una quilla que era toda de hierro con bulbo de hierro. No vale la pena. Y después FAR se la terminó cambiando, hizo una quilla así tipo más puerta, toda de hierro arriba con plomo abajo. O sea, si vos le pones bulbo es porque necesitas estabilidad. Si no, si vos lográs lográs esa estabilidad con una quilla sin bulbo, la quilla sin bulbo es más eficiente. Por eso muchos barcos de IRC llevan quillas sin bulbo. ¿Sí? Para que no te penalicen por eso de la quilla fea versus la quilla con alta relación de aspecto y lindo. Y bueno, y respecto del quillote alar, el quillote alar yo creo que está totalmente demostrado de que no camina. Estamos hablando de un quillote alar que pueda tener algún barco de los nuestros, ¿sí? No un quillote alar de barco de Copa o ex barco de Copa América, donde ya es otro cantar. Pero sí los quillotes alar nuestros no... Y tienen mucho arrastre, generan muchísimo arrastre, son cortos, al ser cortos y anchos, ya al tener una relación de aspecto tan baja, el quillote es poco eficiente por la eficiencia propia del perfil alar, es poco eficiente, o del planform del quillote. Y pasa lo mismo que con el bulbo, cuando te miden que las alitas te las aumentan en el calado, entonces vos quizás calás 1,60 m con un quillote alar que es totalmente ineficiente, y en el rating el cálculo de velocidad te lo hacen con un quillote alar de 1,80 m, como si estuvieses calando con 1,80 m. Entonces, no te conviene. Yo creo que no, en ese sentido no conviene. A ver, alguna otra que me haya perdido. Vamos a ver. Conflicto de la grilla. No, estamos. Bueno, ¿alguna pregunta que les haya quedado en el tintero? Así como para ir redondeando y dejarlos ir a comer. Sí, Fabián, Pedro, te quería hacer una pregunta sobre la quilla de la derecha que mostraste, sí, con la ventana. Sí. La ventana esa la hacen porque después están pensando en que a lo mejor tienen que agregar peso. Mirá, en el caso de este barco, yo trato de que no. No, en el caso mío nunca le tuve que agregar peso a una ventana que hice en un quillote. Es a propósito, el volumen que tiene esa ventana es el peso que necesito sacar o mandar para abajo o alguna cosa. Ah, ok. Sí sé que en una época se usaba un poco, tenía la ventana y de repente para ciertas condiciones. Yo la verdad, los barcos... No tuve barcos que variaron muchos en sus condiciones de navegación, o sea, de repente que corrían una parte del año con viento y otra parte del año con calma, en donde diga, bueno, listo, en esta parte del año corro con determinado rating y determinado peso en la ventana y en la otra parte vacío todo. No, nunca me tocó. Yo generalmente trato de que después de lo que yo les doy no tengan que hacer ninguna modificación. No. Ok. Sí. Ok, gracias. No hay nada. Fabián, a un Pandora, a un Plenamar 36, ¿le cambiarías el quillote? No me acuerdo cómo es el Plenamar 36. Y es parecido al que tenía tu padre. No, nada que ver. ¿No? Nada que ver. El barco, no, nada que ver. No me acuerdo cómo es el quillote. Lo que sí te diría por experiencia del Plenamar 36 habría que tener cuidado con la grilla. Pero no sé. Una pregunta, Fabián. No sé cómo es el quillote, sí. Perdón, una pregunta. ¿Cómo pensás que va a evolucionar el foil acá en el Río de la Plata?
A ver. ¿Cómo te imaginas barcos de aquí a 10 años? ¿Se va a meter el foil, digamos, en los barcos así, no en los barcos de crucero? Yo no creo. A ver, te hablo ahora. A mí me parece que un barco de crucero andar a 20 nudos, no sé si va a estar muy bueno. Así, es delirante, ¿no? Lindo navegar un rato. Creo que nos chocaríamos todos cerca de la Norma Mabel, había un apiñadero de barcos. Pero me parece que el foil no es tanto para el barco de crucero, porque el foil tiene, aparte de tener que el barco es otra cosa, es totalmente... O sea, necesita agua plana. No tiene por qué. No, si hay algo que está bueno del foil, sobre todo con los foil nuevos, es que esa forma de L, vamos a decir, sin todos los quiebres, o todos los quiebres que tienen ahora, lo que te permiten es regular mucho el lift que te genere ese foil. Entonces, el barco navega mucho más estable que con ola, porque va fuera de la ola, y cuando necesita más presión, el barco sube y viceversa y baja. Entonces, no... El foil es mejor. Lo que sí es que un barco para que... A ver, el que el barco se levante y foilee es una fuerza que hace ese foil que tiene que contrarrestar el peso del barco. Entonces tenés que hacer para no tener un foil inmenso que genere tanto arrastre, que el barco no logre despegar, tenés que hacer los barcos tienen que ser muy livianos. Claro. Esa es una. Y la otra es que el foil va todo por adentro del barco, tenés toda una caja de ese foil que te le saca espacio. Toda la manga del barco. Entonces claro. te va a sacar todo el espacio, ¿no? Me parece que es para barcos. Sí puede aparecer alguna cosa intermedia, puede ser que aparezca, ya ha aparecido en los catamaranes, alguna cosa media intermedia, pero no sé si para el barco de crucero estándar ya. Muy bien, gracias Fabián. No, de nada. Hasta luego. Me preguntaron qué es lo próximo que me gustaría diseñar. Creo que a mí me gustaría diseñar, a ver, vamos a soñar un poco, pero creo que me gustaría diseñar un IMOCA. Creo que en realidad me gustaría, a ver, allá diseñé un mini, me llamaron de otro lado para diseñar otro mini, me gustaría quizás hacer el paso intermedio, que es el Class 40, ir haciendo unos pasos intermedios, pero sí creo que si me preguntan cuál es el barco que a mí me gustaría diseñar, es un IMOCA. Me parece que prefiero un IMOCA antes que un Volvo, vamos a suponer. Pero si tuviera que elegir entre, digamos, los dos mejores barcos, diría, entre un IMOCA y un Volvo, yo creo que me quedo con un IMOCA. Es como, me parece que es como un desafío mayor diseñar un IMOCA. Uno puede volar mucho más, hay un montón de factores y entra también muchísimo el factor humano, que uno va solo y tiene que ver hasta dónde llega, o sea, me parece que el desafío más grande debería ser un IMOCA. Sí. Y después, como viene el proyecto de los minis, eso voy a tratar de hacer una reunión la semana que viene, pero el proyecto de los minis viene bien, ahora estamos en cuarentena, el barco de Germán está, a ver, a la espera que le pongamos la maniobra a la cubierta y ya pegarla, ya está todo terminado la estructura, nos entregan, teóricamente en 15 días nos entregan la quilla, que fue lo último que diseñé del barco, porque primero lo pesamos al barco, pesamos todo el barco armado, como para ajustarnos bien al calado y al peso que yo le quería dar al barco. Es más, los planos de la quilla para hacer los modelos los mandé el lunes, recién, y ya terminan el modelo, la semana que viene ya la funden. Pero el proyecto viene bien, el barco está quedando muy lindo, la verdad está quedando muy lindo, es bastante, creo yo, revolucionario dentro de lo que es un barco de los de serie, no un prototipo. Y bueno, esperamos a que se levante, tenemos que esperar un poco a que se levante la cuarentena para terminar de ensamblarlo. Es más, ya nos llamó ayer el fabricante del mástil, que ya estaba el mástil, está toda la maniobra en el astillero, así que nada, estamos ahí esperando que salga porque tenemos ganas de probarlo. Sí. Así que bueno, espero que les haya servido, les haya gustado. Les vuelvo a decir, se lo dije a Rafa, cualquier cosa que necesiten, que quieran armar otra reunión sobre algún tema en especial, que les tengan dudas, que quieran aclarar o lo que sea, se comunican conmigo, se comunican con Rafa, no tengo ningún problema en darles la mano que yo pueda, dentro de lo que sé. ¿Sí? Bueno, gracias Fabi, gracias a todos los que participaron y seguiremos desde el CBB
tratando de hacer estas charlas que creo que son muy nutritivas e importantes. Así que muchas gracias, Fabi. Bueno, muchísimas Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias por venir. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Chao, tú. Fabián, gracias. Chao, Rafa. Hasta luego. Gracias, muy amables los dos. Chao, Chao, Fabián, Fabián. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.